Buenas, Yeyo. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte por el canal. Pues hoy tenemos con nosotros a Yeyo Balbás, que es un historiador. Ahora está escribiendo un libro sobre... no sé si es el wokismo en la historia o algo así. Me pasó tu contacto Javier Rubio y me dijo, tienes que hablar con Yeyo. Sí, bueno, estoy metido en bastantes proyectos. Ahora mismo acabo de terminar una novela, pero estoy como un ensayo histórico y el siguiente ya. No tanto el wokismo, sino como la historia, concretamente el medievo hispano, se ha convertido en una especie de campo de batalla ideológico, aunque en realidad ahora todos los ámbitos de la cultura realmente lo son. Vale, entendemos o podemos pensar que cuando hablas de que el ámbito de la cultura y me estás hablando del medievo hispano se habría convertido en un campo de batalla ideológico, ¿de qué estaríamos hablando? Exactamente, porque yo, por ejemplo, te puedo contar que tuve una discusión hace relativamente... bueno, no fue hace relativamente poco, hace ya bastante tiempo, pero yo me mofé en un clip de vídeo sobre los arqueólogos que habían encontrado 98 géneros o una cuestión, un artículo de mierda que leí en algún momento con un titular risible. Y luego un chico que hace también divulgación de la arqueología y demás, que se llama Puto Miquel, pero lo hace todo desde una perspectiva de la deconstrucción y no sé qué. Pues este me contestó y me dijo, no, mira, es que eres un inculto porque la arqueología de género queer lo que hace es deconstruir, tal, no sé qué. Y entonces a mí me quedé muy impactado, ¿no? En plan, ostras, que hay gente que se toma esto demasiado en serio, me parece a mí. Pero entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre cómo estaría colonizando la arqueología, la historia, muchas otras áreas, esta nueva perspectiva posmoderna de analizar la historia o otras ramas del conocimiento? A ver, hay muchos niveles ahí. Concretamente, he estado viendo el vídeo de Puto Miquel, un poco preparación de la charla. A ver, básicamente, digamos, la arqueología de género no es lo que esta gente pretende que es. Digamos, tradicionalmente siempre la visión que hemos tenido del pasado es la de los grandes hombres de la historia, porque dependíamos de unas crónicas y unos relatos que estaban centrados en los avatares de las élites y normalmente se marginaba bastante a la mujer, ¿no? Por eso, a partir de los años 70 se empezaron a desarrollar nuevas perspectivas y ámbitos de estudios, como por ejemplo estudio de la vida cotidiana, para hablar pues también o investigar cómo vivían los campesinos, la gente común, y también historia de la mujer, que básicamente es centrarte, aunque hay menos información, intentar sonsacar un poco cómo era la vida de las mujeres en el pasado. Y la arqueología de género es una extensión lógica hacia el ámbito de la arqueología de todo esto, porque la arqueología nos permite aportar información que las fuentes textuales no dicen y sobre todo, claro, en periodos como la prehistoria, ahí no tienes textos que te puedan servir, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, la arqueología de género también estudia todos los sesgos que puede haber por cuestiones sexuales en el registro arqueológico. Por ejemplo, si haces estudios de isótopos en restos óseos femeninos y masculinos, puedes ver variaciones en la dieta y tratar de inferir a partir de ahí a qué se debe esto, diferentes roles que podían tener en las áreas de trabajo, mujeres y hombres y demás. Lo que ocurre es que en los últimos años, desde mi punto de vista, lo que se está empezando a impregnar todo este ámbito de estudio del feminismo de cuarta ola y también de todos estos estudios queer, en parte porque pues la clase política tiene un control sobre la financiación a los proyectos de investigación, en parte porque hay gente una nueva generación de investigadores que concibe esta actividad básicamente como una especie de activismo político. Y bueno, lo que se está dando es que, sobre todo en redes sociales, se está intentando dar a entender que todo este nuevo ámbito, todo este ámbito de estudio tradicional, que, o por lo menos que se ha generado a partir de los 70, pues refleja sus propias opiniones y que hay un consenso de que lo que dice gente como Puto Miquel es así cuando no es cierto. Pero claro, se está dirigiendo a un público de Twitter, pues muchas veces que está ávido de que le confirmen sus propios sesgos ideológicos y que tampoco tiene una serie de conocimientos un poco sólidos sobre lo que se está hablando. ¿Tú cómo sientes que ha cambiado la forma, por ejemplo, de estudiar la historia? Porque, por ejemplo, hablabas hace un rato de que había habido una... parece que hay una guerra ideológica en lo que se refiere al medievo hispano. O sea, en ese sentido, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿qué es lo que estaría defendiendo un bando? Y si tú te sientes como atraído o si hubiese alguna especie
de magnetización hacia el otro, ¿no? Como una contraposición en plan de, ostras, es que vienen estos señores aquí que están intentando saltarlo todo por los aires y esto tiene un orden y una forma de ser. Bueno, en realidad, en gran medida, toda esta reescritura también la estamos viendo en la cultura mainstream, y eso tú lo has abordado en infinidad de vídeos. No creo que haya mucho que añadir. Hay muchos niveles, pero por ejemplo, a partir del 11 de septiembre del año 2001, pues por parte de la posmodernidad anglosajona, sobre todo, surgió como la necesidad de dentro de este clima de choque de civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo islámico, pues buscar un ejemplo histórico que permitiera tener un referente de que esa convivencia entre culturas es posible. Y para ello se eligió Al-Ándalus, o concretamente la península ibérica, y a partir de entonces se han generado unos sesgos brutales y se ha edulcorado enormemente, no tanto en la historiografía española, que bueno, que sí que hay una cierta idealización, pero es que realmente en la anglosfera, pues sobre todo estos estudios tan con un marcado sesgo tan posmoderno, pues lees cosas realmente delirantes que se te presentan al Andalus como casi como, bueno, al final muchas veces todas estas ideologías lo que hacen es proyectar sobre una sociedad del pasado todos sus valores, ¿no? Y sé que esto se convierte en pues un paradigma, un paraíso perdido, multicultural, multiétnico, multirracial, y sobre todo yo que también veo que todas estas políticas de identidad están intentando trasladar todas estas pugnas ideológicas basadas en las identidades al pasado, bien sea el feminismo, bien sea pues todas estas cuestiones de raza, ¿no? Por ejemplo, a ver, realmente la población musulmana peninsular, los andalusíes, eran en su mayoría pues hispanogodos, arabizados e islamizados. Llegaron muy pocos conquistadores árabes y bereberes a la península, pero por ejemplo, estudios recientes te los están viendo todo esto analizando desde una perspectiva de choque racial, cuando realmente pues Abderramán III, este califa, era rubio con los ojos azules, ¿no? Entonces, realmente es un tema bastante complejo y bastante amplio que tiene infinidad de ramificaciones, pero como ya he dicho, realmente esto es parejo a lo que pueden darse ahora mismo en la ficción audiovisual, en los videojuegos, con toda esta cuestión de la inclusividad, de intentar meter a diversidad racial pues, con calzador en donde sea, y bueno, pues tiene también su vertiente académica, ¿no? Por otro lado, pues hay cuestiones como un cuestionamiento al concepto de reconquista. Yo creo que, y también como una especie de tabú para hablar de conceptos como España en el pasado. Realmente, a ver, el concepto de nación-estado surge con la Ilustración y se cuaja realmente en el siglo XIX. No podemos hablar de que en el medievo existiera España tal y como la concebimos, pero sí que existía un vago concepto cultural y geográfico y una identidad hispana. Y esto lo quieren también borrar. Entonces, claro, yo desde mi punto de vista también, toda la izquierda que se haya más a la izquierda de la socialdemocracia, yo creo que ha renunciado a ganarse el centro político y en gran medida ellos ven como sus aliados a todos estos nacionalismos periféricos y eso está impregnando también su discurso. De algún modo se está adoptando buena parte del discurso político que antes era hegemónico exclusivamente entre los nacionalismos periféricos y ahora lo está adoptando también la izquierda, aparte de cuestiones como la crítica postcolonial que ahora nos ha traído Urtasun y demás. Vale, a ver, yo lo que entiendo es que desde su punto de vista, la razón que argumentaría, por ejemplo, un Pablo Iglesias de la vida, porque es la que aplica ahora mismo a la hora de valorar si España es tan demócrata o tan Estado de Derecho como lo puede ser Venezuela, y generar esta suerte de equidistancia, es esa suerte de todo es político, ¿no? En plan, no, es que, claro, tú te quejas de que yo de alguna manera tenga esta visión o lo filtre a través de mi punto de vista activista, ideológico, queer, LGTB, de género, como cojones lo quiera llamar, pero es que, claro, tú durante toda la historia has de alguna manera filtrado toda esta información y todo este conocimiento a través de tu filtro de hombre blanco, calvo, heterosexual, ¿no? Que como lo has filtrado a través de este conocimiento, de este filtro ideológico, identitario, aunque tú no lo quieras admitir,
entonces es legítimo que ahora yo pues haga lo propio para generar, ¿no? Y se genera como una pugna, ya no tanto por la realidad, sino por imponer un relato que, oye, este es mi relato, tú estás defendiendo el tuyo, y claro, me da la sensación de que estas personas lo que te dirían es, bueno, es que tú lo que estás defendiendo en nombre de la verdad es un relato marcado por tu identidad y tu ideología. Y ellos estarían defendiendo otro relato marcado por su identidad y por su ideología, pero tan válido como el tuyo. Bueno, hay varias cuestiones. Yo creo que generalmente en la pugna ideológica se tiende a considerar que la opinión del otro es ideología y que la tuya obedece a verdades incontestables, ¿no? En ese vídeo que has mencionado antes de Puto Miquel, pues él lo ve o lo concibe de esa forma, aunque él mismo está proyectando su identidad de género sobre gentes del pasado, ¿no? Porque muchas veces lo poco que sabemos o lo que sabemos en sociedades que la homosexualidad estaba bastante asumida, como la Grecia antigua, es que se regía por unos parámetros culturales que son completamente distintos a, digamos, la subcultura LGTBI+, ¿no? Tampoco estoy intentando criticar o deslegitimar esto, porque también las relaciones heterosexuales eran distintas, ¿no? Entonces, por ahí. Pero sí que es cierto que ahora cada vez más en determinados ámbitos se intenta de algún modo legitimar esa politización de la historia, ¿no? Ya no es el tema de que antes te acusaban de politizar la historia y ahora te acusan de no politizarla bien, de algún modo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, acaba de salir un libro que se titula España diversa, de un historiador de izquierdas muy reputado y muy bueno, Eduardo Manzano, y él de algún modo te dice que hay que redefinir el discurso histórico para de algún modo integrar y que los musulmanes se sientan cómodos con lo que se les enseña en las escuelas y con lo que es el discurso hegemónico. Y esto ya está denotando como una concepción extremadamente posmoderna de la realidad como un simple relato que sea de un relativismo epistémico, o sea que no hay realmente una realidad objetiva a la que apelar, sino que simplemente te podemos modificar el discurso por el bien. O sea, el bien con mayúsculas, que eso lo legitimaría todo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que estamos viendo, llegando a un momento bastante problemático en ese sentido, porque se está tendiendo precisamente a legitimar todo esto. Respecto a lo que has comentado antes de Pablo Iglesias, a ver, este hombre está muy influenciado por la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau, que es un intelectual argentino, y básicamente esta teoría se basa en el lenguaje, ¿no? Siguiendo una línea de Antonio Gramsci. Entonces Laclau habla de significantes vacíos, que son una serie de conceptos que están socialmente asumidos como positivos, como puede ser democracia, libertad, y la hegemonía política se lograría a base de imbuir un significado específico que a ti te interese a esos significantes vacíos. Y de ahí el vídeo de la conferencia que de hecho creo que has puesto en alguna ocasión. Sí. La palabra democracia mola, ¿no? Y hay que disputársela al enemigo. Dictadura no mola y entonces no hay que... Pero claro, luego al final... Pero eso no es un significante, o sea, democracia no es un significante vacío. Yo creo que para la gran mayoría de personas, democracia, de una manera un poco básica y simplista, significa algo que no es abstracto o que no es poder llevar a tus hijos al colegio, como él intenta... Sí, a ver, lo que pasa es que para Pablo Iglesias está claro que en su democracia no hay separación de poderes ni libertad de prensa, y todo ello lo justifica en base a contorsionismos intelectuales, ¿no? Te dice que pues, como el derecho a la información es precisamente un derecho y los medios de comunicación son privados, primarían intereses que no son públicos, sino sus intereses capitalistas, pues bueno, hay que prohibir los medios de comunicación privados y que toda la información la gestione el Estado. Eso lo decía en otra conferencia. Entonces, bueno, esto también, estoy trayendo a colación esta línea argumentativa porque hace poco un arabista en otra monografía mencionaba un poco básicamente lo mismo, ¿no? Que como el derecho a conocimiento histórico es precisamente un derecho público, pues esto tiene que estar en manos de como una especie de comité de sabios, ¿no? Que operen como una suerte de comisarios políticos norcoreanos y que establezcan la verdad, ¿no? ¿Y tú eso dentro de la academia entiendes que
ahora mismo existen estos comisarios políticos, es decir, hay gente que esté fiscalizando que cuando se haga un estudio histórico, arqueológico y demás, pues tenga o siga unos criterios de inclusividad y de diversidad y de conciencia con el medio ambiente y este tipo de cuestiones? Bueno, lo del medio ambiente todavía no, pero sí que es cierto que es un ámbito donde las presiones mutuas son bastante importantes. Hay un historiador británico, John Vincent, que en los 90 publicó un libro en el que básicamente, a ver, cuando se hace un estudio histórico, tú cuentas con unas fuentes, unas crónicas, se tiende a valorar su fiabilidad en función de quién lo escribe, ¿no? Si tienes un cronista que es del ámbito cortesano de un monarca, pues obviamente puedes asumir con bastante fidelidad que ese tío va a ser bastante sesgado, ¿no? Entonces, lo que decía Vincent es que si aplicáramos esos mismos criterios que los historiadores modernos aplican al criterio a los historiadores del pasado, nos lo aplicaremos a nosotros mismos, la conclusión más lógica es que los historiadores modernos tendrían muy poca credibilidad porque todos trabajan de un modo u otro para el Estado. Y sin llegar a este grado de hipercriticismo, Vincent es un liberal. Sí que es cierto que bueno, que hay una convivencia bastante importante en España entre poder político y academia, ¿no? Y también esto, sobre todo en comunidades autónomas pequeñas como esta, como Cantabria, puede llegar bastante pequeña en el sentido demográfico, ¿me entiendes? Puede ser bastante claustrofóbico y en general se ha tendido a crear una serie de historiografías oficiales que, bueno, que si te sales de ellas, pues te encuentras en dificultades. Tampoco quiero esbozar un perfil distópico de la realidad académica actual, pero sí que es cierto que luego, pues bueno, es difícil abrir nuevas vías de investigación o nuevas visiones porque, digamos, un catedrático, pues, o un profesor de universidad puede decidir o tiende a decidir, por ejemplo, cuáles son los proyectos de investigación o las tesis doctorales de quien dirige, o la pueden causar bastante, ¿no? Entonces, bueno, es bastante poco abierta a las innovaciones y, de hecho, hay ciertas facultades pues que determinadas corrientes epistemológicas pues son hegemónicas y siguen siéndolo durante décadas. No hay mucho resquicio para abrir nuevas visiones sobre el pasado. En lo que refiere al nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hemos escuchado o hemos leído noticias que a lo mejor desde, ¿no?, gente que entiende menos o que no tiene a lo mejor el conocimiento que puede tener un historiador, pues le puede sonar a algo un poco estrambótico, a algo un poco loco, ¿no? Todo esto de no, lo que vamos a hacer es decolonizar los museos y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, pero aterrizando un poco estos grandes planes culturales que tiene para nuestros museos, para la historia y demás, desde tu marco, que está más puesto en lo que se refiere a la historia y todo eso, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo estáis viendo? A ver, realmente el mayor colonialismo que hay ahora es el hecho de que tú lees hoy The Guardian o The New York Times y realmente puedes saber lo que desde la izquierda y bueno, y a nivel, incluso partidos como el PP van a acabar asumiendo tarde o temprano aquí, como lo hemos visto con la teoría queer, y realmente la crítica postcolonial era el único paquete que quedaba por ahí pendiente, porque normalmente son corrientes ideológicas que surgen de las universidades anglosajonas y acaban impregnando pues prácticamente todo el mundo académico occidental. Un momento, porque nosotros sabemos la teoría crítica racial, la teoría queer, teorías de género y demás, de esto hemos hablado ampliamente, pero ¿en qué consistiría la teoría postcolonial? A ver, realmente estas teorías se desarrollan en los años 70 por unos seguidores de Foucault, Derrida y todos estos posmodernos. Concretamente hay dos autores de referencia, Frank Fanon, que era un psicólogo realmente de Martinica, negro, y Edward Said, que es un experto en literatura de origen palestino, profesor estadounidense, ¿no? Y ellos básicamente, bueno, tal vez el que más influencia ha ejercido es la obra Orientalismo de Edward Said, y él básicamente dice
que digamos, en un momento dado Occidente de algún modo empezó a escribir la historia de los países musulmanes y de Asia, de tal manera que, por un lado, estaba creando una alteridad a sí mismo. O sea, muchas veces las identidades se construyen por oposición a, y del mismo modo que Europa, el mundo occidental, se veía como una cultura racional, más o menos democrática y más o menos tendiente a, pues, bueno, a ser precisamente eso racional, pues el mundo islámico, Asia, sería el otro, la alteridad, caracterizada por una tendencia a la crueldad, al despotismo y demás. Y al mismo tiempo se crearon una serie de relatos para legitimar el régimen colonial, ¿no? Por ejemplo, los historiadores y arqueólogos franceses que investigaron la zona del Magreb, que estaba bajo dominio colonial francés, pues tendieron demostraron que en época romana hubo unos sistemas de irrigación muy sofisticados que desaparecieron ya en época islámica y que después no se retomarían hasta la época colonial francesa, y de esta manera pues la moraleja sería que, bueno, que los magrebíes son unas gentes atávicamente atrasadas y que necesitan la acción civilizadora llegada del norte del Mediterráneo para salir adelante, ¿no? Esto, bueno, hoy se ha cuestionado y sabemos que, por ejemplo, que en los siglos estuvo un cambio climático que se llama la pequeña edad del hielo de la antigüedad tardía, que trajo una reducción de precipitaciones que afectó de forma dramática sobre todo los terrenos más áridos. No hace falta recurrir a que los árabes pues, no sabían de irrigación, porque en otros sitios sí se montaron unos sistemas muy sofisticados. Entonces, esto, como digo, ya está superado, pero bueno, hoy en día sigue con la idea de que hay que reescribir. Claro, sí que es cierto que antiguamente había todos estos sesgos, sí que es cierto que la historiografía en su momento fue bastante machista, pero hoy está superado y de algún modo lo que quieren pues la clase política es abrir otro nuevo frente de batalla cultural y en general tras una jerga sofisticada historiográfica, bueno, lo que están intentando construir un nuevo relato de buenos y malos, ¿no? Unas sociedades indígenas idílicas que vivían en un paraíso terrenal pacífico y cuya existencia es tan idílica, es abruptamente interrumpida por la llegada de los capitalistas occidentales que vienen a acabar con este Edén primigenio, ¿no? Y lo que está haciendo Urtasun ahí, la política de Urtasun, básicamente yo creo que el único impacto que va a tener es cambiar o modificar el discurso expositivo de los museos y, bueno, también dar trabajo a sus redes clientelares de expertos en crítica postcolonial, pero no va a tener mucho más impacto que ese, yo creo. Yo me pregunto, muchas veces cuando ellos se escuchan diciendo estas cosas, es decir, yo sin ser un gran conocedor o un experto en la materia, sé perfectamente que cuando Teresa Rodríguez, por ejemplo, hablaba de los tenebrosos reyes católicos que llegaron para inundar España en la oscuridad, del maravilloso mundo multicultural donde todo el mundo vivía en paz, que era el Andalus y demás, coño, ahí sabes que se tiene que estar fumando un porro, o sea, quiero decir, salta a la vista. O sea, no hace falta ser un gran experto en la materia para entender que, oye, ¿no está usted quizá exagerando un poco la maravilla que era un espacio y lo terrible que era otro? Con lo de los indígenas me parece exactamente lo mismo. Es decir, coño, yo sin ser un gran conocedor, a lo mejor es porque he sido imbuido en esta retórica y en este relato fascista, colonialista, occidental, eurocéntrico, yo sé que los indígenas, bueno, habría a lo mejor sus pueblos que vivían felices cogiendo cocos y haciendo cerbatanas con ranas, pero también había otros, ¿no?, donde se hacían sacrificios y donde se hacían cosas que uno entendería que son feas y que tampoco desearía vivir en ese maravilloso mundo donde hacen altares al dios del sol y sacrifican mujeres vírgenes. No lo sé, no lo sé. Sí, a ver, todas estas retóricas
se sustenta en base a un cherry picking brutal, o por poner el foco en las atrocidades que sin duda cometieron el mundo occidental, eso no cabe duda, y opacar o esconder debajo de la alfombra las que cometieron estas otras culturas. En el caso de Al-Ándalus, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien, todo el mundo sabe, la expulsión de los judíos, o más bien del judaísmo, porque muchos se convirtieron para no tener que marcharse, la expulsión de los moriscos en 1609, pero no se sabe que a lo largo del siglo XII pues, se comentaron unas deportaciones de cristianos que vivían en Al-Ándalus y que las comunidades judías tuvieron que marcharse y a muchos convertirse a la fuerza, como fue, por ejemplo, el sabio Maimónides, ¿no? Entonces, al final, pero bueno, esto también a nivel intuitivo lo puedes ver en los sesgos que hacen los medios hoy en día, ¿no? Como dependiendo de la identidad de un criminal, pues se le da mucho bombo o se le oculta, ¿no? Y con el tema de los pueblos indígenas pasa lo mismo. Hay un arqueólogo californiano, Lawrence Keeley, que publicó un libro que era War Before Civilization, el que básicamente demuestra que todas estas sociedades preestatales pues vivían en un estado de guerra casi continuo, con incursiones racias, y de hecho pues había una tasa de mortalidad entre todos estos pueblos indígenas entre 4 y 11 veces mayor que las guerras entre estados modernos europeos, incluso en épocas de mayor beligerancia como pueden ser las 2 guerras mundiales, porque claro, en estas guerras mundiales murieron millones de personas, pero en una racia tribal te puede morir la 1/4 parte de la población de un poblado, y muchas veces se cometen genocidios que arrasan, bueno, matan a todos los hombres y muchas veces se quedan con las mujeres y los niños, ¿no? Entonces, claro, eso no hace falta ser, no hace falta, eso es tener un poco sentido común, ¿no? Pero bueno, aquí muchas veces los relatos estos son relatos mitológicos realmente, y los relatos mitológicos la función que tienen es otorgar sentido a una realidad, a una ideología, y bueno, realmente no tienen mucho sustento, pero hay gente que realmente prefiere creer en ellos y porque se sienten más a gusto, ¿no? En esa realidad que de algún modo... Por ejemplo, cuando te hablo de Teresa Rodríguez, identificas un poco el discurso que ha tenido esta señora desde las instituciones y demás. Claro, en el caso de Teresa Rodríguez yo creo que ahí Podemos Andalucía lo que está tomando el discurso andalucista, ¿no? Muy interesante el andaluz, o sea, no sé si has visto y habrás escuchado y tal la escritura andaluza esta que se inventaron, el idioma. Sí, bueno, al final, curiosamente, lo que se están haciendo todos estos nacionalismos o regionalismos es clonar la vía que están abriendo, que han abierto, pues nacionalismo vasco y catalán, y lógicamente eso pasa por tener su propia lengua, y esto tiene la facultad de hacer ridículo hasta lo más entrañable, ¿no? Aquí en Cantabria pasa lo mismo, con el cántabro. Entonces, bueno, la cuestión es que allí en su día Blas Infante, que es un poco el creador de toda esta corriente andalucista, pues él creía, pues él identificaba que Al-Ándalus era pues básicamente la Andalucía moderna, o más bien una Andalucía eterna, porque no habría habido ninguna disrupción, ¿no? Y la Reconquista pues habría sido pues lo mismo, una fuerza colonialista castellana que vino a acabar con este paraíso terrenal. Entonces, muchos de estos movimientos, como ya digo, la izquierda parece que lo que está haciendo es clonar todo este discurso, que además es un discurso que yo creo que encaja bastante bien con todas estas políticas de identidad que nos vienen de la anglosfera, ¿no? Yo creo que es bastante... Y luego, bueno, pues que ha habido bastante financiación de países árabes a todos estos observatorios islámicos y bastantes intereses políticos de fondo, tanto extranjeros como nacionales españoles. O sea, no es simplemente una cuestión de unos políticos progres de izquierdas que simplemente pues quieren hacer las paces con el mundo y pedir perdón por su pasado colonialista y demás, sino que también habría otros intereses, en este caso no sé de qué países o no sé de qué culturas, que estarían de alguna manera financiando también
el hecho de que se construyesen estos relatos en los que saldrían mejor parados, ¿no? Para una suerte de guerra cultural o... Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Por un lado, en época de Zapatero, él creó la Junta Islámica, que es como una especie de asociación que estaba formado por conversos españoles, mucha gente de izquierdas, con ese perfil nacionalista, y de alguna manera yo creo que el plan de Zapatero les entregó el certificado Halal, que es como mueve bastante dinero, las empresas que tienen que este certificado tienen que pagar y demás, y bueno, de alguna manera yo creo que el plan era que eso se convirtiera como el interlocutor político de toda estos inmigrantes musulmanes y de alguna manera colectivizarlos políticamente, ¿no? Bueno, en Estados Unidos está pasando lo mismo, ¿no? Hace tiempo un afroamericano le comentó a Joe Biden que él votaba republicano y Biden le dijo que entonces no eres un auténtico negro, ¿no? Y con esto yo creo que están intentando hacer lo mismo, ¿no? Solo hay que ver en Francia en las últimas elecciones como Mélenchon está intentando pillar el voto islamista y demás, y en gran medida muchos partidos de izquierdas se están alimentando de este voto, entre comillas, étnico o religioso y demás. Lo que pasa es que, claro, esto supone también pues, una serie de incongruencias, porque, claro, pues el islamismo no es que sea precisamente valedor del feminismo y de todos estos valores que pregona la izquierda. Entonces... Claro, o sea, esto yo siempre es algo que cuando yo he visto desde fuera me ha parecido como muy extraño. O sea, no es muy extraño, pero es absolutamente incompatible. Es decir, tú no me puedes estar literalmente mirando con lupa absolutamente todas las microconductas que puede tener la gente en relación al machismo, el racismo, ¿no? Y todas estas... que ya no es que, porque todo el mundo, o básicamente todo el mundo repudia el machismo, rechaza el machismo, repudia el racismo, rechaza el racismo, pero se identifican, pero todavía tienes ciertos sesgos en ti que hacen que aunque tú no lo quieras por tus privilegios blancos y masculinos y demás, pues seas una cosa y la otra. Pero sin embargo, en culturas, tío, el otro día vi a una señora con el hijab diciendo que no, que a los homosexuales que había que matarlos a todos. Pero déjate de tonterías, ¿sabes? Y ves muchos otros discursos que se están dando en muchos otros países donde directamente se está hablando ya no de, oye, esto de los homosexuales a mí no me parece bien. No, se está hablando de, que hay que colgarlos de una puta grúa, que a mí no me cuentes historias. Y sin embargo, ¿sabes? Como que hay cierto silencio en lo que refiere a, conductas que chocan de lleno con valores culturales que aquí tenemos totalmente normalizados. Sí, claro, pero a ver, a partir de los años 60, pues la izquierda dejó de lado a la clase obrera como sujeto revolucionario para abrazar todas estas políticas de defensa de las minorías, de la mujer y bueno, el feminismo, el ecologismo convertido en una especie de religión laica a la madre tierra y demás, y entonces, claro, eso lleva implícito una serie de incongruencias importantes, ¿no? Laclau, el que mencionaba antes, él era consciente de que todas estas reivindicaciones lo único que tenían en común era que había un establishment político que supuestamente se las niega, pero que claro, esta teoría de la hegemonía debería de buscar algún tipo de recurso ideológico para aglutinarlas a todas y darlas coherencia. De ahí, para mí, pues es la teoría de la interseccionalidad, o que también trata, pues al final, pues bueno, Kimberly Creusa, creo que se llamaba, pues está activista feminista afroamericana, pues ella decía que la experiencia de ser negra y ser mujer están asociadas, y de alguna manera, y claro, al final ya te llegan discursos como que el cambio climático lo padecen más las mujeres y demás, porque hay que hacer una trazabilidad entre todo esto, que es una amalgama, pero claro... Este mapa de calor... Yo recuerdo, no sé si recuerdas este momento genial que hubo en el maravilloso programa de humor involuntario que era Gameplay Z, que salía una señora negra diciendo, bueno, dice, sí, si los dos somos pobres está mal, pero yo estoy peor porque yo, aparte de ser pobre, soy negra. Y el rollo de, hostias, que los jaque mate, ¿no? Y estaba el otro al lado que era un materialista intentando ahí de, ok. Entonces el problema ya no es que seas pobre, es que tú estás atravesada por la pobreza, por la negritud y por tu condición de mujer. Triple opresión.
Claro, a ver, ahí lo que están haciendo al hacer también está trasladar la dicotomía opresor-oprimido marxista a todas estas nuevas categorías identitarias, ¿no? Pero claro, para que esto sea operativo, pues de alguna manera hay que colectivizar pues toda la culpa. Es lo que ha pasado ahora con esta nueva polémica sobre de que todos los hombres somos Violadores. violadores en potencia, ¿no? Porque, bueno, que es una cuestión ya metafísica, porque todos podemos ser relojeros o coleccionistas de sello en potencia, o de algún modo hacer que las violaciones sean una opresión sistémica sobre las mujeres que parte de una cultura que es compartida por todos los hombres. Entonces, va por ahí, yo creo. Si tú haces un chiste de mal gusto o machista, aunque sea en broma, pues serías partícipe de esta estructura cultural que oprime a las mujeres y de las que somos culpables todos los seres humanos con pito, ¿no? Pero hombre, el éxito de eso básicamente es poder enlazar. En el momento en que tú consigues meter en el mismo grupo al señor este francés, que lo están utilizando mucho, el tío este que estaría abusando de su mujer drogada, grabándolo en vídeo, pasándolo en un grupo con otros depredadores, invitando a estos depredadores a abusar de su novia drogada para grabar. En el momento que tú consigues meter a eso, junto con Rubiales dándole un pico a Jenny Hermoso en la final del Mundial Femenino, ahí has triunfado, porque ahí literalmente estás igualando algo que puede estar fuera de lugar con literalmente el peor crimen sexual que uno se pueda imaginar. Pero sin embargo ya forma parte de, ¿no? Igual que puedes hacer esto otro. Las dos cosas forman parte de tu día a día y de tu forma de vivir y de sentir el ser hombre. Claro, mi mujer es médico forense, entonces yo me entero de todos los crímenes que hay en esta región desde hace 15 años a la hora de comer. Entonces, sí que hay, por ejemplo, violaciones, agresiones sexuales o violencia doméstica que pueden ajustarse un poco a este paradigma de que, bueno, agredes a tu mujer porque la mentalidad patriarcal es que te pertenece o que tú tienes una suerte de propiedad sobre ella, pero también existen otras muchísimas causas, desde gente con problemas de drogas o alcoholismo, gente con una falta de control de impulsos, sobre todo en chavales jóvenes lo que se ve ahora es gente que no sabe gestionar la frustración porque sus padres le han concedido todos los caprichos y esta mañana mi mujer me estaba comentando que había una cría de 19 años que estaba pegando a su propia madre y pegaba a sus hermanas y era pues simplemente por eso. Y por supuesto también hay denuncias falsas, pero bueno, al final a mí de todas estas narrativas y tan ideologizadas lo que me llama la atención es que fenómenos extremadamente complejos a nivel social que tienen infinidad de causas siempre se les resume con un solo relato, ¿no? O sea, cuando se habla de que alguien ha maltratado a alguien, ya se asume que eso se ajusta a un arquetipo argumental y yo te aseguro que he escuchado situaciones, historias de lo más bizarro que pueden haber y por supuesto también maltrato de mujeres hacia hombres. Entonces, bueno. Claro, pero al final cuando tú generas un relato a partir del cual tú estás reduciendo todo a eso, quiero decir, lo que estás haciendo básicamente es convertir algo que podría ser un drama, bueno, no que podría ser, que es un drama social, y lo estás convirtiendo en una suerte de negocio político a partir del cual pues tú puedes vender ciertos eslóganes y ciertas cuestiones, pero realmente no estás ayudando. No sé, si tu mujer es forense, probablemente dice, vamos a ver, si tú me pides que todo te lo reduzca a una variable, va a ser muy difícil que probablemente pueda hacer su trabajo de una manera competente. O sea, yo me imagino que los forenses no trabajarán con la única variable de, oye, si estás tratando un conflicto entre un hombre y una mujer en el ámbito de la pareja, esto tiene que reducirse al machismo y al género. Porque entonces no podrías trabajar. No, bueno, ya lo que hace más bien es objetivar una serie de lecciones y no entrar en cuestiones de tipo interpretativo de las causas. Eso entraría más bien en el ámbito de la criminalística, ¿no?
Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues, aquí todo esto de la defensa de las mujeres ya llega un momento en el que se convierte en una especie de discurso de legitimación, igual que todo esto para un establishment político, ¿no? Vótame a mí que voy a solventar estos problemas, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que tenemos hoy en día es que la gente, pues, hemos dejado muchas veces la preocupación sobre cuestiones más materiales, como cuestiones de tipo económico, y ves a chavales que realmente tenemos un régimen económico, un sistema que está desfavoreciendo clarísimamente a las generaciones más jóvenes, pero luego están preocupadas de que, pues, de cuestiones un poco más simbólicas e identitarias, porque el voto, pues, muchas veces tiene un carácter también identitario, ¿no? De reafirmarte, ¿no? ¿Por qué la gente en su perfil de Twitter pone un triangulito rojo o pone un corazoncito verde para decir yo soy de estos, ¿no? Y muchas veces es curioso porque estamos trasladando lo que antes eran identidades nacionales o de otro tipo o religiosas a identidades más bien ideológicas, y eso desde luego no favorece en nada a una democracia sana, ¿no? Pero bueno. Entonces, vale, volviendo a llevar todo esto a la historia y a cómo se trata estos temas en las universidades y demás, o sea, ¿no crees que forma también un poco parte de la demanda de estos chicos el hecho de que ahora mismo se trate la historia o se trate el conocimiento de acuerdo a estos filtros ideológicos? Porque a mí me parece que, claro, a mí me parece que estos chavales muchas veces lo que estarían demandando es precisamente esto. Sí, desde luego. A ver, hay una cosa bastante curiosa con todo lo que hemos hablado antes de todos estos perfiles en redes sociales, que son gente que pueden tener 150.000 seguidores, pero luego realmente cuando publican un libro, incluso siendo libros de divulgación, no venden más de 2.000 ejemplares con dadas excepciones, ¿no? Yo creo que hay gente, ciertos perfiles de divulgadores en redes que, bueno, que están satisfaciendo de alguna manera esa demanda de argumentos o de argumentario histórico por parte de gente que concibe las redes sociales como una especie de simulacro de activismo político, como una especie de guerra virtual, que se meten a Twitter a insultarse los unos a los otros, los fachas contra los progres, pero que al final luego, cuando apelan a un público pues un poco más intelectualmente formado, descubren que todos los que les están dando likes pues en realidad no leen libros. Y eso es una cosa que le ha pasado a Puto Miquel con su último libro, que creo que lleva vendido como 1.000 ejemplares, ¿no? Luego, además, claro, muchas veces esta gente está renunciando a hacerse una carrera dentro de la academia, o ven que no tiene posibilidad de abrirse paso, y bueno, al final pues yo creo que se arriman a todos estos discursos tan ideologizados porque es una manera de medrar dentro de una serie de medios de comunicación de masas que están al servicio de determinados partidos políticos. Entonces, al final, eso ya es... quiero decir que hay una disociación clarísima en lo que se publica dentro de la academia, lo que se vende a nivel de libros, a nivel divulgativo, porque ahí además el público mayoritario es más bien de sesgo conservador, liberal, y con respecto a todo este activismo mediático que está diciendo a la gente aquello que quiere oír. Ostras, y a ti, dentro del futuro de la academia, ¿cómo lo ves a corto o medio plazo? Bueno, yo creo que hay una progresiva ideologización, digamos. A ver, vivimos ya de entrada en un país donde el poder político ejerce más control sobre las instituciones, uno de los que más de la OCDE. O sea, quiero decir, hay instituciones públicas que la gran mayoría están dirigidas por gente designada por políticos, y eso hace que al final muchas veces imperen los criterios ideológicos sobre los técnicos, digamos, ¿no? Y en esto, en la Academia Española, pues yo creo que también está bastante... Lo que pasa es que hay gente dentro de este ámbito tan enrarecido, tan ideologizado, pues que bueno, que mantienen una coherencia, ya sea de izquierdas o de derechas. Hay ámbitos como el medievalismo que sí que es cierto que pueden tener una mayor hegemonía en las ideas conservadoras, aunque hay universidades como la Facultad, bueno, pues hay en Salamanca, pues que el marxismo es imperante, ¿no? Pero bueno, en general, yo lo que veo sí que es cierto que hay
que hay una... Hay gente que cuando hay una inyección económica a determinados tipos de ámbitos de estudio empiezan a arrimarse por osmosis investigadores. Entonces, bueno, yo creo que sigue habiendo... Hay gente que se mantiene al margen de este juego y por otro lado también sí que es cierto que por parte de las instituciones académicas hay una tendencia a intentar controlar lo que se publica, ¿no? Ya hay incluso reticencias hasta gente que es doctorada pero que no está dentro del organigrama de una universidad, ¿no? Y ya no digo nada a la gente que puede ser autodidacta y a los divulgadores, ¿no? A la novela histórica que desde publicaciones académicas, que luego tampoco es que lea mucha gente, pues se empieza a ver con mucha hostilidad, ¿no? Porque bueno, están ajenas a sus marcos ideológicos, ¿no? Entonces ahí se ve una mezcla de resentimiento, envidia y superioridad a gente, pues que sé, como puede ser Slava Galán o gente que realmente pues pueden ejercer una influencia bastante notable en el imaginario público sobre el pasado. Vale, entonces, si tú me hablas, por ejemplo, de que puede haber una mayoría conservadora en una universidad o en una corriente del conocimiento y demás, ¿eso significaría que este grupo también intentaría filtrar ideológicamente el conocimiento que dan? O sea, porque quiero decir, si tú eres una persona conservadora y haces un análisis histórico sobre algo, claro, un postmoderno siempre te dirá, no, claro, es que tú estás... Aunque no lo estés haciendo de manera deliberada, tú estás proyectando esa ideología conservadora tuya en esta forma de analizar y estudiar la realidad, o analizar y estudiar la historia. Pero tú a lo mejor no lo estás haciendo de manera deliberada. Mientras otro dice, no, es que yo voy a estudiar la historia, pero yo deliberadamente lo voy a pasar por este puto filtro ideológico y te lo vas a comer con patatas. Es decir, ¿hay una diferencia en ese sentido o al final todo el mundo que vuelca sus sesgos dentro del conocimiento, al final esto permea de la misma manera? Bueno, a mí la ideología política de un historiador me importa lo mismo que la ideología política de mi dentista. Si esa persona tiene honestidad intelectual y sabe hacer bien su trabajo y maneja bien las herramientas intelectuales para hacer un análisis histórico, hombre, sí que puede haber ciertos sesgos, pero en general hay muchísimo más consenso en el ámbito académico de lo que la gente piensa. Muchas veces tenemos una versión tan sesgada precisamente por todo este activismo en redes o porque los medios de comunicación a veces se sumen en polémicas por cuestiones históricas y muchas veces cada medio entrevista o recurre a historiadores que saben que van a estar un poco de su cuerda o que le van a dar materia prima para establecer su relato, ¿no? Y luego, pues bueno, que filtran, porque yo cuando mi último ensayo, cuando me han hecho entrevistas del Mundo, La Razón, ABC, El País, demás, pues a veces cada uno selecciona una cosa de la que has dicho y parece que han entrevistado personas distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué seleccionó el ABC o cuál dirías tú que es el contraste más llamativo entre un titular y otro que te sacaron? A ver, mi ensayo es sobre la conquista musulmana, entonces y el surgimiento, la rebelión de Pelayo, el surgimiento del reino de Asturias. Entonces, en mi libro cuestiono bastante muchas fuentes de información crónicas porque tienen elementos legendarios y eso es lo que destacó la gente de izquierdas y también en contra de lo que se ha dicho muchas veces desde el ámbito historiográfico de izquierdas, yo demuestro que fue una conquista violenta, ¿no? Y entonces eso es lo que normalmente desde el ámbito conservador se ha destacado. ¿Está mintiendo? Pues no, pero cada cual destaca lo que más cree conveniente o lo que más le interesa. Entonces, bueno, pero en general, a ver, yo tengo amigos de historiadores, arqueólogos de distintas ideologías y tú hablas con ellos y no hay, o sea, yo tengo amigos un amigo de aquí estuvo haciendo, por ejemplo, una exposición en el Museo Arqueológico sobre la Guerra Civil. Él es una persona muy de izquierdas y eso fue impecable. O sea, no tiene por qué. Lo que pasa es que sí que es cierto, como ya he dicho, que sobre todo en las últimas generaciones, pues hay gente
con un perfil muy, muy activista y que sobre todo se está generando esa retórica de justificar la politización del pasado, lo cual, como ya digo, me parece bastante preocupante porque bueno, pues porque al final lo que vamos a tener no es una visión objetiva del pasado, que objetiva nunca va a ser. Lo que sí se puede ser más o menos imparcial, porque, a ver, digamos, la historia siempre va a ser un ámbito de debate y de interpretación porque tú partes de unas fuentes de información que son sesgadas ya de por sí y incluso el registro arqueológico, que es una realidad material, pues es interpretable. Luego, pues los marxistas pues lo van a poder interpretar de una manera y si tú tienes otros modelos interpretativos lo vas a poder interpretar de otra. Lo que pasa es que, bueno, esas divergencias pueden estar más o menos acotadas. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ahora lo que está pasando es que hay algunos investigadores en los que el criterio supremo para otorgar o negar la validez de una crónica o lo que dice una fuente es en la medida que se ajustan a un discurso preestablecido, ¿no? Y entonces eso es un sesgo de confirmación brutal, ¿no? O sea, cualquier crónica que me diga lo contrario a lo que yo quiero oír miente. Pero bueno, es que todo esto ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo en los medios de comunicación. Yo creo que, como ya digo, a nivel intuitivo, una persona sin estar muy metida en toda esta cuestión pues puede hacerse una idea por dónde van los tiros. Claro, o sea, entonces esto lo que sostienes es que independientemente de que seas de izquierdas y derechas, hay una forma, no voy a decir universal, pero sí que genera cierto consenso a la hora de analizar o interpretar la historia, y luego aparecen grupos de activistas que dicen, no, mira, yo lo que voy a hacer es tratar esto de otra manera porque yo interpreto que tu forma también está sesgada, entonces yo lo voy a hacer a mi manera y esto sería algo bastante habitual entre la gente joven y aquellos que llegan para ver o interpretar la historia de una manera más rompedora y demás. Bueno, es que, por ejemplo... Puto Miquel el otro día tuvo, es que yo no me enteré, pero tuvo una intervención en el intermedio que creo que fue bastante hablada por internet, no sé si tú la comentaste. Yo es que no veo la tele. No, a mí a veces me pasan vídeos por WhatsApp y tal. A ver, yo, por ejemplo, en relación al vídeo este que te contestaba a Puto Miquel, ¿Sí? Claro, es que él parte de... Digamos, a nivel arqueológico hay una serie de... Se pueden llegar a unas conclusiones bastante fiables que a lo mejor no difieren demasiado en determinados ámbitos de las ciencias físicas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, tú puedes estudiar las ánforas que se usaban en el Imperio Romano para transportar cierto tipo de bienes, como pueden ser salazones, vino, aceite, y como en los yacimientos arqueológicos hay una estratigrafía, el ánfora, el recipiente, se puede datar por termoluminiscencia, se puede saber el origen por el sello del alfaro, por la morfología, pues al final puedes reconstruir cómo se mueven todos los trasiegos comerciales por el Mediterráneo durante siglos. Eso no difiere y es bastante fiable. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Miquel, intentar deducir la expresión de género de un individuo que lleva muerto pues 1200 años en base a unos elementos materiales de ajuar, eso ya es dar un triple salto mortal con tirabuzón impulsado por la ideología, porque eso ya muchas veces además está proyectando una serie de lugares comunes de la subcultura LGTBI moderna sobre esta gente del pasado. Por ejemplo, Miquel hablaba de una tumba de un finlandés, creo que el del siglo XI, que apareció con un collar de perlas, y él pues daba a entender que tenía una sexualidad ambigua solo por ese hecho. Bueno, aparte que tenía un síndrome de cromosoma XXY, ¿no? Pero bueno, pero claro, es que en toda Europa occidental en este periodo era común que los hombres llevaran collares con cuentas de pasta vítrea o de ámbar, y los collares de perlas eran muy habituales en el ámbito persa y bizancio. En el periodo bizantino más que nada porque las perlas procedían del Índico, ¿no? Entonces, claro, lo que está haciendo ahí Miquel es proyectar de forma presentista una serie de, como en nuestra sociedad moderna, pues los hombres no llevan joyas, pues él deduce que ese tío no podía ser de género masculino, percibirse, pero cuando precisamente... Pero dice eso, dice que no lo sabemos y que por lo tanto perfectamente ese señor podía haber sido de género pansexual no binario, ¿sabes? Bueno, yo creo que ni él mismo, o sea, porque está continuamente en contradicción. Digamos, a partir de una obra muy influyente de una historiadora, Anne Oakley, en
en el año 72, pues a nivel científico se divide entre sexo y género, ¿no? El sexo sería la diferencia biológica entre macho y hembra, hombre y mujer, y el género serían todos los valores asociados a cada uno de los géneros, y que también tiene unas normas sociales que si se transgreden pueden pues, producir un fuerte rechazo social, ¿no? Entonces, claro, por eso, por ejemplo, antiguamente pues, llevar un collar no se considera afeminado, porque esos valores de género varían, precisamente es lo que incide la arqueología de género, pero claro, cuando le interesa, pues un tío simplemente por ser un collar no puede ser heterosexual o lo que fuera. Pero es que esto es endémico en toda esta subcultura queer, porque, por ejemplo, hace 50 años, cuando a un niño se le veía jugar con muñecas, se decía, este niño me va a salir mariquita, y ahora esta gente ve a un niño jugar con muñecas y dicen, hay que amputar o hormonar porque tiene que ser transexual, ¿no? Entonces, al final están apelando a una serie de estereotipos rancios, ¿no? Que son culturalmente asumidos, pero que pueden variar. O sea, el pelo largo, pues hace no mucho, en la cultura occidental se veía como algo propio de mujeres y los hippies fueron muy transgresores, pero hoy está totalmente asumido que no eres menos hombre por llevar el pelo largo, ¿no? Pero bueno, estamos... sobre todo lo que un historiador y arqueólogo ha de evitar a toda costa es esta clase de presentismos, es extrapolar nuestras mentalidades y nuestros esquemas mentales hacia el pasado para entenderlo realmente. De hecho, es que es que la homosexualidad, por ejemplo, en la antigua Roma, se tiene esa idea de las películas de que era algo socialmente bien asumido, pero bien visto, pero realmente estaba bien visto dentro del que ejercía el rol activo, dentro de la homosexualidad masculina, mientras que adoptaba el rol pasivo, se veía de una forma infamante, ¿no? A Julio César, sus enemigos políticos le llamaron la reina de Bitinia porque habría tenido relaciones siendo adolescente con un rey de Nicomedes, creo que se llama, de este reino helenístico, ¿no? Entonces, claro, ahí eso es muy distinto a lo que es una relación consensuada, moderna, homosexual, perdón, y al mismo tiempo también había una fuerte jerarquía social, ¿no? Por ejemplo, Séneca decía que el sexo homosexual entre hombres libres pues era una infamia, que un liberto a su antiguo dueño cediera ante su insistencia, pues que era una obligación moral, y que un esclavo a su dueño, pues que no le quedaba otra. Entonces había también una jerarquía de poder. Realmente en muchos momentos de la historia la homosexualidad masculina tenía una lógica muy carcelaria, entre comillas. Y de nuevo no estoy intentando pues echar un cubo de mierda sobre el colectivo LGTBI, porque también las relaciones heterosexuales lo eran, pero claro, muchas veces cuando todos estos activistas queer sacan todos estos libros, pues están asumiendo de forma más o menos tácita, bueno, pues que, por ejemplo, en otro vídeo Miquel pues habla de los coperos que... hay un tipo de poesía homoerótica en el mundo musulmán de gente adinerada que tenía relaciones con sirvientes, que eran coperos, que eran esclavos, pero eran esclavos que jóvenes no llegaban muchas veces a la adolescencia, que eran capturados en racias de militares y que estaban allí a la fuerza. Entonces, siempre se está asumiendo dentro de todo este ámbito de izquierda que más o menos eran unas relaciones consensuadas, pero si, por ejemplo, hacemos una extrapolación a esa realidad que se ha conservado en algunos países musulmanes, como puede ser Afganistán, el Bachabazi, pues realmente vemos una realidad atroz. Hay en YouTube un documental sobre esto y ves a unos niños sometidos a unos abusos, se les obligan a vestirse como mujeres y a danzar, y luego a tener prácticas sexuales con adultos, y muchas veces no tienen ni 12 años, ¿no? Entonces, al final muchas veces todos estos intereses tienden a adulcorar realidades pasadas que eran realmente muy duras o inhumanas, ¿no? Pero a nadie en su sano juicio se le ocurre edulcorar, por ejemplo, el tráfico de esclavos transatlántico, que decíamos los europeos, que fue una cosa realmente distópica. Meterse en un barco negrero tenía que ser una cosa, pero que te marcara de por vida, pero curiosamente con la esclavitud árabe, que millones de seres humanos
fue mayor a nivel cualitativo durante más, porque fue durante más siglos, pues eso en algunos investigadores anglosajones, así con este sesgo postmoderno, lo llaman incluso ascensor social, ¿no? Como si una chica de un poblado pues estuviera casi deseando que vinieran unos tíos a raptarla, a matar a su familia y luego a meterla en un harén o en un burdel. Y realmente son las situaciones realmente pintorescas. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿tú te consideras un polla vieja dentro de los historiadores ahora mismo o realmente crees que la parte activista es más minoría que el gran consenso que hay a la hora de interpretar la historia? A ver, yo he sido una persona tradicionalmente de izquierdas, pero que veo que la izquierda, o sea, me he vivido tanto a la izquierda que me he dejado en la derecha realmente, ¿no? Cuando saqué mi libro, yo ya sabía que iba a ser polémico, además, vamos, que yo no formo parte del ámbito académico, me van a ver como un outsider, pero realmente ha generado bastante... Ha tenido buena acogida y buenas reseñas en el ámbito académico, pero también ha generado cierta hostilidad. ¿Cómo se llama el libro, perdona? Espada, hambre y cautiverio. Espada, hambre y cautiverio. Pero vamos, en definitiva, yo realmente lo que defiendo, por ejemplo, es que la conquista islámica de la península ibérica fue violenta, pero porque todas las guerras medievales lo eran. Yo no trato de crear categorías morales de buenos contra malos, pero eso, por decirlo de alguna manera, a ciertas personas de izquierdas no les vale un empate, tienen que ganar un bando por goleada, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en realidad todas las sociedades humanas pues han cometido atrocidades, pero lo que veo también es que todo este sesgo postmoderno lo que hace es poner la lupa sobre unos y opacar las de otros. Pues muchas gracias, Yello, por darnos estas dosis de conocimiento. Ya subiré el vídeo al canal principal, se lo pasaré a mi editor. Y encantado de haberte tenido por aquí. Igualmente, que sepas que soy un fan de tu canal desde que entrevistaste a Jordan Peterson y también de los tweets de Ferg. Dale la está muy basada, ¿eh? Pero sí, cómo sí. se nota, ¿eh? Los clubs de... Los que antes éramos de izquierda, se podría llamar. Fíjate, yo iba a tener un debate con Irene Montero y una de las cosas que le iba a decir es rollo de, oye, ¿qué me va usted a contar si yo antes era podemita, ¿sabes? Por favor, respétese. En fin. Muchas gracias, Yello. Pues nada, un abrazo. Un abrazo, chao, chao.